Hola, soy Gerti, soy estudiante de la Universidad Continental de la carrera de Tecnología Médica en Fisioterapia y Rehabilitación. Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre la disfunción. ¿Qué es una disfunción? Es una alteración al funcionamiento normal del cuerpo. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, mi caso. Cuando tenía 9 años me fracturé el fémur izquierdo, lo cual en ese entonces el médico me indicó que use una plantilla ortopédica. Y si me pongo a analizar, no era necesario el uso de la plantilla ortopédica, ya que yo podía desarrollar la normalidad de la simetría porque era una niña y estaba en etapa de desarrollo. Y bueno, hoy en día ya tengo esa asimetría muy marcada en mis miembros inferiores, lo cual ha desencadenado una serie de disfunciones. La primera de ellas es la que están viendo claramente. Si se dan cuenta, tengo esta clavícula más salida que la otra, lo cual ha hecho de que yo tenga una disfunción, por ejemplo, al momento de flexionar. La articulación glenohumeral está muy limitada. Cuando yo realizo la flexión de hombro, sí lo puedo hacer normal, los movimientos, pero este hombro no, o bueno, esta articulación o este miembro. Yo cuando realizo lo que es la flexión en 180 grados, tengo una limitación, no puedo llegar, o si lo hago con mucho esfuerzo, pero miren cómo tengo que hacerlo para poder lograrlo. No es igual que hacer esto. Si se dan cuenta, es muy distinto. Tengo un pequeño dolor. También me he dado cuenta que la disfunción está en la abducción. Cuando realizo la abducción, no hago como esto. Si se dan cuenta, no es el mismo movimiento. Miren cómo lo realizo. Trato de compensar el movimiento para poder realizarlo. ¿Se dan cuenta? Lo cual me produce un dolor en la cápsula articular, me produce un dolor en el músculo ecón, todo este músculo. Y bueno, y cuando duermo por ese costado, al día siguiente mi brazo amanece muy adolorido, que se irradia hacia la escápula. Tengo dolor muy intenso. Y no solo ello, también he creado lo que es una escoliosis. Y esa posición adaptativa obviamente se ha creado o se ha formado, ¿no? La palabra correcta es formado, porque mi cuerpo está tratando de buscar o compensar ese sentido de la gravedad. Y obviamente ha tenido que formarse toda esa cadena, ¿no? Por la simetría de la pierna que tengo. Y bueno, tengo dolor en lo que es la parte dorsal. Y me doy cuenta, por ejemplo, cuando realizo la inclinación. Por ejemplo, en flexión y extensión no tengo problema, pero cuando realizo las inclinaciones laterales, por ejemplo, la derecha es muy normal, ¿no? Ahí hay una pequeña, disculpen, es anormal, hay una pequeña limitación. En cambio, cuando yo me voy a la izquierda, es mucho más, si se dan cuenta. Aquí se me hace más fácil, pero este lado está limitado. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces ya creé una disfunción. Y lo mismo me pasa en la articulación coxofemoral. Cuando yo estoy con las piernas abducidas, a veces en la posición que nos sentamos como el Buda, ¿no? Estoy mucho tiempo sentada de esa manera y cuando quiero pararme, la cadera, la articulación coxofemoral inmediatamente me duele o se produce un chasquido. O cuando empiezo a caminar, en este caso la marcha, que es talón, punta, hago caminatas muy largas, me empieza a doler desde la planta del pie, que ya no puedo hacer bien la plantiflexión, me empieza a doler y se irradia absolutamente hasta la articulación. Bueno, estoy haciendo la demostración en el brazo, pero es lo que pasa en mi miembro inferior, y me empieza a doler y ya no puedo hacer una flexión y extensión adecuada. Hay una ligera limitación. Por ejemplo, cuando subo las escaleras, esa triple flexión que realizo con mi miembro inferior ya es limitado. Y bueno, eso pasa o desencadena todo lo que es una disfunción, ¿no? ¿Y qué haría yo como fisioterapeuta para evitar que esta disfunción siga avanzando?
Bueno, lo primero que tendría que practicar en mí serían las técnicas articulares, ¿no? Tendría que hacer tracciones, tendría que, por ejemplo, en este caso tendría que hacer mucha tracción en lo que es la articulación acromioclavicular. Me va a servir mucho. Tendría que hacer lo que es la técnica de articulación, en este caso de la articulación glenohumeral, ¿no? Tendría que hacer también lo que es en las escápulas, en la cadera, ¿no? Y no solo la cadera, sino la rodilla, en lo que es la articulación, la parte del tobillo. También tendría que aplicar lo que son las técnicas de la fascia. ¿Por qué? Porque esta compensación que yo estoy teniendo está haciendo de que el músculo ecón me duela, me produzca mucho dolor y si es que lo palpamos, el músculo está muy contraído, está muy adherido. Entonces la técnica de la fascia me ayudaría muchísimo a trabajar esa disfunción, ¿no? Y bueno, y todos los músculos que rodean la articulación glenohumeral. Después utilizaría las técnicas de energía. Por ejemplo, en este caso utilizaría para el tema de la columna, ya que tengo una disfunción en un lado, y ayudaría en este caso poniendo como una barrera, como es, bueno, como se aplica la técnica, ¿no? Haría la rotación, inclinación, y trataría de hacer como que una ligera resistencia, o bueno, otra persona me ayudaría a hacer eso, para yo tratar de trabajar en ambos lados, ¿no? Y no solo la disfunción se compensa en un solo lugar. Y bueno, y muchas técnicas más. ¿Y con qué finalidad yo aplicaría todo este grupo de técnicas que ya he ido aprendiendo, ¿no? Que tendría que trabajar en todas las zonas ya nombradas de mi cuerpo, con la finalidad de que yo a futuro, cuando tenga 40 o 50 o 60 años, no presente mayor limitación a la capacidad de mis funciones, ya sea, por ejemplo, en el tema de peinarme, ¿no? Porque no voy a poder hacer lo que es una flexión, ya sea en el tema de vestirme, en realizar mis marchas, y al final yo pueda realizar el movimiento. Claro que tal vez no va a ser al 100%, ¿por qué? Porque ya se desencadenó una disfunción, pero al menos evitar que esa disfunción siga avanzando. Entonces, para eso se practican este tipo de técnicas de terapia manual, para tratar de mejorar, ¿no? Y con ende lleva a ello a que yo también disminuya el tema de los dolores, de futuras patologías que se irían presentando. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.